Muy buenos días, es un gran gusto recibirles. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del Instituto Mexicano para la Justicia a este conservatorio llamado Mujer, Actualidad, Retos y Luchas, con unas grandes panelistas, iba a decir penalistas soy yo, pero unas grandes panelistas que nos honran con su presencia. Agradecemos su presencia internacional, su presencia nacional en conmemoración de este día 11 de marzo, en conmemoración del día 8 de marzo. Me permito darles la más cordial bienvenida. Está con nosotros Ana Cacopardo. Bienvenida, Ana. Mucho gusto en conocerte. Ella es periodista, documentalista y docente investigadora del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es feminista y activista por los derechos humanos, productora y directora de cine documental. Ha sido jurada de festivales nacionales e internacionales y también fue directora ejecutiva de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires y ha dirigido y producido diferentes documentales. Entre ellos se encuentra el documental de Ayotzinapa sobre los estudiantes desaparecidos que desafortunadamente nosotros conocemos. Está también con nosotros gracias por estar aquí. Está también con nosotros Carla Sánchez Armas. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y es una experimentada profesional que ha desempeñado varios roles en la política, en la administración pública y en la iniciativa privada. Actualmente es directora general de la Motion Picture Association en América Latina. En 2008, como diputada local en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, Carla se enfocó en temas de equidad, sociedad de convivencia y acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Y también se encuentra con nosotros Inés Carrasco Scherer. Es un gran gusto que esté con nosotros. Ella es asesora de la diputada federal sin partido, Lucía Riojas Martínez, quien defiende una fuerte agenda progresista de izquierda. Ella previamente trabajó como directora de análisis internacional del Centro Gilberto Bosques del Senado de la República y ha trabajado en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Antes de entrar a la sesión platicábamos pues de todas estas iniciativas, nos poníamos en contexto para tener la oportunidad de compartir con ustedes las valiosas experiencias y los valiosos conocimientos a partir de nuestras ponentes. Quiero darle el uso de la voz para detonar esta conversación a Ana Cacopardo. Adelante, Ana. Bueno, muchas gracias, Gabriela, a las queridas colegas y a quienes nos acompañan del otro lado. A ver, voy a compartirles con ustedes algunas reflexiones que tienen que ver con mis búsquedas. Como te contaba Gabriela recién, desde mi trabajo en Claxo, como desde el trabajo que venimos haciendo en la televisión pública, en el documentalismo, mi mirada está puesta no tanto en las políticas públicas en el Estado, sino está puesta en la potencia transformadora y emancipadora de los feminismos en América Latina. Fundamentalmente cómo los feminismos hoy se han logrado una articulación fuertísima con los movimientos sociales, con las organizaciones territoriales. Hay en Argentina en ese sentido un trayecto y una experiencia sobre la que podría compartirles algunas reflexiones. Y la segunda línea sí, referida creo al que es aquí uno de los núcleos centrales, que es pensar las violencias, es pensar los femicidios con sus singularidades. Bueno, en el caso, en el primer eje, que yo diría es el eje de las luces, yo creo que los feminismos en América Latina han revitalizado los horizontes emancipatorios y han logrado una articulación con movimientos y con luchas que en otro momento fueron, diríamos, luchas bastante refractarias con el feminismo, o con los feminismos, ¿no? Pensemos a los movimientos indígenas y a los feminismos, ¿no? Pensemos los feminismos que hoy son fuertemente clasistas, ¿no? Nosotros aquí en Argentina les decimos feminismos villeros,
¿no? Que son los feminismos, dirían los chilenos, de las poblaciones, los feminismos que también se nombran como feminismos populares, los feminismos que están articulando con los movimientos campesinos, y en esas articulaciones me parece que se produce un fenómeno masivo, se produce también algo que Judith Butler ha llamado tensiones productivas. ¿Por qué digo tensiones productivas? Porque sin duda en esas articulaciones, si pensamos las luchas indígenas y los feminismos, hay tensiones, los feminismos comunitarios y antipatriarcales, tanto los bolivianos como quizás los guatemaltecos, que son las dos grandes referencias de los feminismos comunitarios en nuestro continente, interpelan las violencias patriarcales indígenas y al mismo tiempo amplifican desde esa identidad indígena luchas contra el extractivismo que las han convertido, y aunadas así de la mano los feminismos y los movimientos indígenas, en uno de los, yo diría, de las resistencias más significativas a los proyectos neoliberales en nuestro continente. Y no es casualidad que cuando revisamos la lista de la criminalización de los líderes sociales y lideresas criminalizadas en nuestro continente, encontramos a mujeres, y a mujeres que son feministas, que son indígenas, y que vienen de la mano de los feminismos socioambientales. Y me parece que esa potencia transformadora, masiva, que en Argentina se expresó con la marea verde, se expresó con, yo diría, con la legalización del aborto, que nos reconcilió con un 2020 terrible, ¿no? Digo, fue un 2020 pandémico, con violencias atroces en el ámbito doméstico, con crisis económica, pero ahí el corolario de la legalización del aborto fue un hito más, ¿no? De la potencia política de los feminismos en nuestro país. Y de una potencia política que, y este es otro rasgo, digo, en esto de las luces, que es internacionalista, ¿no? Los internacionales feministas que también han llegado a México también dan cuenta de esta búsqueda internacionalista de feminismos que no únicamente están trabajando ciertos nichos más tradicionales, como son las paridades en la representación institucional, o como podrían ser las agendas vinculadas a los derechos reproductivos y sexuales, sino que los feminismos están creando una perspectiva, un nuevo lenguaje y disputando nuevos paradigmas. Y esto lo vemos en Chile, fuertemente. En Chile los feminismos han sido y son uno de los, yo diría, grandes articuladores de la revuelta antineoliberal, y además le han dado un empuje nuevo, renovado, ¿no? Es decir, la performance de las tesis, ¿no? De la colectiva de las tesis, ha atravesado las fronteras del mundo, ¿no? Y creo que es emblemática en ese sentido. Hoy las feministas buscan un lugar en la Asamblea Constituyente y buscan instalar un debate que permee el debate constituyente y un nuevo orden, un nuevo paradigma. Y entonces no vamos a hablar de recursos naturales, y ahí en esa articulación de luchas entre los feminismos con los movimientos indígenas se hablará de bienes comunes, y naturalmente la voluntad, el proyecto de declaración del Estado chileno como Estado plurinacional, otro debate que llevan las feministas en sus programas a la Asamblea Constituyente. Entonces, digo, me parece que aquí tenemos potencia política, nuevas maneras de nombrar, nuevas categorías, ¿no? Debates que son muy, muy fecundos, también de la mano de los feminismos, y en esto de las tensiones productivas, se está repensando el mestizaje, ¿no? El mestizaje que fue la política de blanqueamiento y de olvido de los estados-nación con los procesos de independencia. Hoy se está repensando también desde los feminismos fuertemente. Se puede pensar un mestizaje disidente, un mestizaje decolonial. Bueno, estos son debates, tensiones que, creo yo, ensanchan
las luchas emancipadoras y que a mí personalmente me entusiasman. Creo que hay mucho para mirar ahí en esas articulaciones que además han potenciado las luchas antineoliberales. Yo creo que es preciso ver esa articulación, que es la que le da en verdad potencia a los feminismos, es verlos y pensarlos como parte del horizonte social de transformación política en nuestro continente. Y como parte de este último rasgo que a mí me parece muy significativo, lo conversábamos recién con las compañeras, es que en la Argentina se han dado debates que hoy se están dando en México, el sujeto político del feminismo se ha ampliado, hoy no hablamos de las mujeres, hablamos de las identidades LGTBQ+, de todas las identidades que interpelan el sistema binormado, ese que divide el mundo en dos casilleros varón-mujer y que además impone como régimen político la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Entonces, hoy los feminismos expresan y contienen este sujeto político ampliado, y me parece que esto es parte también de su construcción emancipadora y de lo que nos ayuda a pensarlos como parte de ese mundo que tenemos que reinventar. Me voy ahora a la zona de las sombras, ¿no? Las violencias y los femicidios que crecen. Yo voy a hablar de la realidad argentina porque como bien, bueno, Rita Segato lo ha dicho tantas veces y tantas otras autoras, intelectuales, es preciso situar las violencias, es preciso historizarlas, y si pensamos los femicidios, los transfemicidios, es preciso situarlos porque no es lo mismo pensar en una mujer hallada en una fosa común, en los crímenes de Ciudad Juárez, en una mujer asesinada por su marido, ¿no? En Argentina, centralmente el número de femicidios, que es altísimo, hay un femicidio cada 29 horas en Argentina, son femicidios perpetrados por parejas o exparejas, centralmente. Hay un porcentaje muy chico que podría explicarse desde otra configuración de violencias territoriales que son las que sí veo explican mucho de la violencia en México o en Centroamérica. En el caso argentino, las cifras de femicidios están configuradas centralmente en torno a violencias intrafamiliares y a violencias de parejas y exparejas. Y hay una interpelación fuertísima, fuertísima al Poder Judicial. En el último 8M, además del paro internacional de mujeres que vuelve a poner en foco la precarización de nuestras vidas, la precarización laboral, que vuelve a poner las agendas del cuidado, ¿no? Eso que fue parte, me parece, de las agendas del 8M de modo transfronterizo. Además de eso, en la Argentina se exige una reforma judicial feminista. Y esta agenda se convierte en urgente, siempre, ustedes lo saben, nos pasa en nuestros países, hay hechos que reactualizan debates, ¿no? que son detonantes. Se produjo recientemente un nuevo femicidio, el de Úrsula, de 8 años, que casi había anticipado en las redes que su expareja iba a asesinarla, había hecho numerosas denuncias, la justicia había dictado una medida de protección cautelar que, por supuesto, nadie se encarga de cumplir, de custodiar que esas medidas de protección efectivamente se cumplan. El agresor naturalmente violó la medida perimetral, porque de eso se trataba, ¿no? Una medida de no acercamiento. El agresor, que además es un ex policía, ¿no? La asesina a puñaladas. Y este caso detona nuevamente un debate profundo en la Argentina, en un país donde desde el Estado Nacional se ha expresado la voluntad de convertir a la violencia, el combate de la violencia por motivos de género, como política de Estado. El presidente Fernández dijo recientemente,
la voluntad de mi gobierno es convertir esta lucha en política de Estado, como en algún momento la política de verdad, de justicia y de memoria por los crímenes de la dictadura también fueron política de Estado. Fíjense ustedes que es una definición muy relevante del gobierno nacional. Sin embargo, los femicidios siguen. Sin embargo, tenemos un poder judicial que es machista, donde no hay perspectiva de género, donde las medidas de protección, más que proteger a las víctimas, es para que los propios funcionarios judiciales protejan sus sillas. Total, hay una medida de protección, ¿no? Ana, Sí. Ana, sí, pues muchos conceptos nos acabas de dar para detonar esta conversación. Hablamos de esta potencia transformadora, este eje de luces del feminismo, el situar las violencias y esta perspectiva que nos das esperanzadora, que los feminismos pues propician que haya una potencia, una política transformadora. Y esto evidentemente no todos son malas noticias, sino que existe un camino por andar y que en este camino por andar nos hemos dado cuenta que el camino es más largo y más complejo de lo que pensábamos. En este sentido, Carla, ¿quieres tomar el uso de la voz para continuar con estas reflexiones? Muchas gracias, Gabriela. Sí, yo había preparado una presentación, no sé si quieran que Sí, se las pase rápido. sí, claro. Mm, No yo sé. la verdad em, tengo muchas reflexiones muy lindas de lo que nos está compartiendo Ana y justo un poco, no sé si se alcanza a ver, ¿se ve? ¿Sí, verdad? ¿O no? Todavía no. Y un poco sobre lo que está construyendo Ana, pues quería platicar, creo que no puedo, querida Gabriela, se las paso después, pero les voy platicando que yo en realidad lo que quería hacer era, hice una colección de memes, construí una presentación alrededor de memes porque compartiendo un poco lo que está diciendo Ana y sobre las complejidades y lo profundo que es el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, la hipersegmentación de temas que tiene, desde lo público, desde lo social, y dentro de cada uno de esos distintos modelos, distintos enfoques, lo que quería era como aligerar la carga, porque de verdad a veces hablar de los temas de feminismo, hablar de los temas de género, hablar de mujeres, son temas que duelen y que calan hondo. Y un poquito lo que quería era aligerar la conversación, si me daban la licencia de sobresimplificar para poder allanar el camino a la profundización de lo que esto a veces significa para cada quien, porque además una de las cosas que yo quería compartirles es, para mí el feminismo ha sido un trayecto de vida muy hermoso, ha sido el trayecto más profundo, aleccionador, de construcción de identidad y de deconstrucción de identidad, muy, muy también segmentado en todas las identidades que uno tiene, ¿no? Como pareja, como mujer, como a veces servidor público, como a veces profesionista, como madre, como hija, como hermana, como prima. O sea, la verdad es que todas estas identidades cruzan por algún lugar de convicción y bueno, yo empezaba la presentación platicándoles de las olas del feminismo, la primera que pues es la ola de sufragistas. Carla, si quieres para ver tu presentación, ahorita se la puedes mandar por correo, ahí tenemos el contacto en el WhatsApp y continuamos con esto. Y sí, tiene todo sentido lo que nos dices, coincidimos contigo, Carla. Hablar de mujeres y para mujeres no es algo fácil. Siempre que tenemos en nuestra mente toda esta carga cultural, emocional, pues se nos vienen a la mente sentimientos, emociones, recuerdos que si tú no los puedes plantear en una perspectiva pues más digerible, no tan rígida, pues sería bienvenido. Inés, pues, ¿cómo ves esta política? Ya nos está compartiendo, a ver, vamos a ver si ya lo podemos compartir. Sí, ¿verdad? Creo que sí. ¿Y ahí me ven o no? Sí, ¿Ahí la ven? ahí vemos tu pantalla. Ahí Está. vemos Ahí está. el ordenador, así que me parece que está buenísimo. Sí. Ahí está, ¿no?
Sí, Uy, buenísimo. mis llamadas de Teams. Creo que, no sé si logro ponerlo en presentación. A ver, uy, no, se abre mi Sí, calendario. si no Lástima, caray. Bueno, ahí ahí, se ve un poquito, creo. sí, ahí se ve bien. Bueno, ya, les iba a pasar unos memes acá divertidos. Adelante. Un poco Acá, pero esta falsa. ahí los vemos, ¿eh? Ahí los Ay, vemos. gracias, querida. Pues ahí un poquito, ¿no? El falso dilema entre lo que es el feminismo, ¿no? Que siempre me encanta porque cuando hablo con colegas, con amigos, esta cosa de que a fuerza nos tienen, como una agenda de mujeres también tiene que ser sobre hombres, ¿no? O sea, también tiene que ser anti-hombre. Y este falso dilema en el que siempre nos están colocando en una posición, adversaria. Y hablaba sobre el tema de mi trayecto en el feminismo, como ustedes saben, el morado o el violeta, que es el color del feminismo, que está esta versión poética, justo sobre el 8 de marzo, las mujeres que se manifiestan en Nueva York, que son quemadas vivas dentro de la fábrica pidiendo más derechos. La leyenda cuenta que el humo que salía de la fábrica, que era una fábrica de textiles, el humo era morado. Y entonces el feminismo usa esta metáfora que a mí me parece bellísima de ponerte las gafas violetas, y el asunto es que cuando te las pones ya no puedes ver el mundo igual, ya nunca más se ven las cosas iguales. Te cambia tu perspectiva de vida, te cambia tu perspectiva para operar, para pensar, para discernir y para poder encontrarte tú frente a tu realidad y las realidades de otras mujeres, ¿no? La primera ola, que era la que les contaba, que es la de las sufragistas, que es una ola que a mí me conmueve particularmente. Yo tomé protesta como diputada en la 4ª legislatura en la Asamblea Legislativa. En esa legislatura yo empujé con todos mis compañeras y compañeros en esa legislatura la legalización del aborto. Empujamos Sociedad de Convivencias, que después se logró materializar en matrimonio igualitario con David Razú, que era también parte de nuestro proyecto político. Empujé una ley de derechos para la comunidad trans, derechos de salud para la comunidad trans. Y cuando yo llegué a tomar protesta ese día, mi abuela, que en paz descanse, me acompañó, y mi abuela llorando me decía, es que no sabes lo que esto significa para mí, porque yo a tu edad no podía votar. Yo tomé protesta a los 28 años como diputada. Y para mi abuela lo más conmovedor era que su nieta había sido electa, y que podía tomar un espacio y una voz ahí cuando ella ni siquiera podía votar, ¿no? Y es que es así tan cerca que están las batallas feministas, ¿no? Están apenas a una generación y a veces perdemos, ¿no? Esa capacidad de poder ver estas realidades, de poder ver a todas estas mujeres que pelearon por nuestros derechos, que a veces damos por sentado y que sí vale la pena revisarlos, evaluarlos, valorarlos, ¿no? Desde esa perspectiva. El insulto que significaba que las mujeres decidiéramos. Retomo aquí algunas imágenes de las elecciones también en otros países, ¿no? La gente quejándose por hacer colas para votar y dicen ¿no? Y esta imagen de las sufragistas que me encanta, qué horror que esperaste 6 horas para votar, ¿no? Cuando ellas pelearon y esperaron una vida entera. La segunda ola del feminismo, ¿no? Que habla sobre el espacio laboral, la sexualidad y sobre todo los derechos reproductivos, ¿no? Este movimiento, pues que a mí me parece muy relevante por el tema de cómo las mujeres son llamadas a la vida laboral en la Segunda Guerra Mundial, porque todos los hombres estaban a pie de batalla, y toda la comunicación está alrededor de la importancia de la labor de las mujeres en la parte de manufactura, en la parte productiva, en la parte laboral, un poco las reflexiones que estaba haciendo Ana sobre los modelos económicos y también cómo han sido impositivos de ciertas narrativas sobre la participación de las mujeres. Y aquí tienes todo el llamado a las mujeres a votar, y cuando termina la guerra, regresan a todas las mujeres en su casa en una narrativa muy, muy misógina, muy violenta, ¿no? En una cosa de otra vez estandarizar los roles. Y aquí están, ¿no? Todas las propagandas, ¿no? No estarías más feliz con tu aspiradora, ¿no? Si quieres realmente estar hermosa, pues ten tu casa hermosa, no esta cosa en donde pues allá afuera está feliz el marido con la hijita y ella está como en una especie de prisión, ¿no? Así como detrás de mi ventana, de canción de karaoke.
Y esta imagen que me parece tremenda, ¿no? De un juego de mesa, de Battleship, que están el papá y el hijo jugando y los roles, ¿no? La mujer y la hija atrás, mirándolo, sonriendo, cómo se divierten mientras ellas están haciendo labores del hogar, ¿no? Y bueno, estos que ya van cada día empeorando más, ¿no? Enséñale quién es el hombre de esta casa, enséñale quién es el hombre del mundo, manténla donde ella pertenece. Y bueno, esto que es simplemente pues, las joyas de las narrativas de comunicación en las que crecimos muchos. Estas son las narrativas en la infancia de mis padres. Entonces, por eso digo, no está tan lejos. Y es bueno tener una chica en la casa, ¿no? Y la posición que ocupa. Y me gusta esta Ann Tainter que hace de todas estas imágenes de los 50, pues sátiras, ¿no? Y entonces pues me vale exactamente un cacahuate lo que tú tengas que decir y vengo porque estoy harta y entonces usa el humor negro para burlarse de estas cosas y poderles dar una revalorización a estas narrativas, ¿no? Con estas intervenciones que hace. Después está pues, la parte de la defensa de los derechos reproductivos, denunciar los casos de violencia de género, romper la brecha salarial, que de verdad seguimos en todas, en alguna medida, ¿no? Y poder construir estas imágenes idílicas con las que crecimos muchas, en lugares de normalización de nuestros derechos reproductivos, de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad, de nuestros genitales y de las cosas que suceden cotidianamente. Yo me burlo mucho siempre de que me parece increíble que los anuncios que vemos sobre si te tienes o no que depilar o rasurar las piernas, las mujeres nunca tienen pelo, nunca, jamás, ¿no? A diferencia de los anuncios de rastrillo de los hombres, que sí hay pelo, como nunca hay, siempre todos líquido azul, ¿no? En todos los anuncios. Y bueno, todas las luchas ya para bajarlo a un lugar real sobre el tema, pues del impuesto al valor agregado a los productos femeninos, ¿no? Y toda esta sátira de pues, si el Viagra, ¿no? Como muchas, preservativos y cosas que tienen que ver con el mundo masculino tienen ciertas ventajas incluso fiscales y como los de mujeres no tienen ventajas fiscales y eso plantea esta separación social, esta separación económica y nos pone siempre en desventaja dentro del propio sistema económico y del propio sistema y los modelos pues de adquisición y de poder adquisitivo, ¿no? Y entonces, bueno, aquí ya están algunos chistes sobre el tema reproductivo, que me parece simpático, cómo se vería en realidad un comercial, que digo, al final del día sigue reconstruyendo imágenes, pero también vale la pena reírse, que well played, el product placement de los chocolates, y cómo todas las mujeres van haciendo, ¿no? Cada quien desde su lugar, desde su perspectiva, desde su privilegio, como también colocaba Ana, desde los privilegios que todas tenemos, cómo vamos abriendo brecha a otros espacios, a otras mujeres que no tienen esos mismos privilegios y cómo poder abordar esos temas con mucha más franqueza, mucha más candidez, mucha más empatía y construir verdaderas sororidades, ¿no? Hablando particularmente de la violencia, que la violencia es una cosa por las que todas pasamos desde edades muy tempranas en distintos niveles, pero la violencia es una cosa muy presente en la vida de las mujeres. Me encanta esta frase que el machismo mata, porque eso es lo que sucede en realidad, hombres violentos que terminan con la vida de las mujeres y que cuando vienen estas marchas, cuando viene esta sorpresa de por qué se sorprenden que haya este enojo, híjole, es que de verdad es muy difícil poder transmitir la furia, el enojo y tratar de transmitir cómo la frustración de cómo no vamos avanzando en temas de violencia en la vida cotidiana, ¿no? Cómo seguimos justificando al violador, cómo seguimos justificando al feminicida, cómo seguimos poniendo la carga sobre las mujeres, ¿no? Esta cosa de qué estabas haciendo, qué estabas usando, dónde estabas, por qué fuiste, y en vez de estar discutiendo todas esas cosas, discutir que la violación ocurre por violadores, ¿no? Es así de sencillo y así de básico y así de elemental y real, ¿no? Y cómo cada voz va teniendo esta posición sobre la vida. Y me gusta mucho, por ejemplo, esta, ¿no?
un hombre, ¿no? Que dice, si no me pagan para decir lo que yo quiera, cuando quiera, como yo quiera, estoy siendo oprimido, ¿no? Y nosotros le pedimos disculpas a la silla por haber chocado con ella, ¿no? O sea, tenemos este discurso de permanentemente estar ofreciendo disculpas, permanentemente estar en una situación a veces servicial, a veces, y es muy costoso ir deconstruyendo también esas partes culturales con las que todos vamos naciendo, porque desde niño te empiezan y desde niñas empezamos a aprender eso, ¿no? Muy, muy, muy difícil de irlo sacando del disco duro de nuestro ser. Cómo poder, si eres una mujer que es empoderada, que está mandando, que eres la dueña de tu vida, de tu espacio profesional, te conviertes en bossy, te conviertes en ambiciosa, y cómo todos estos valores se van cargando negativamente hacia una mujer y muy positivamente a un hombre, ¿no? Un hombre ambicioso es un hombre que tiene visión, que tiene metas. Una mujer ambiciosa, pues es una mujer que no sabe dónde va a parar, qué le pasa, pues quién se cree, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos construyendo a partir de esos, de esas imágenes, ¿no? Que vamos teniendo. La parte de la maternidad, cómo vamos educando a las hijas, pero sobre todo a los hijos. Yo soy madre de 4 hombres, y la verdad es que para mí ha sido muy importante construir nuevas masculinidades, construir una sensibilidad frente a estos temas, y sigue siendo una lucha cotidiana, no solo frente a mi maternidad, sino frente a mí misma, frente a ellos, ¿no? A veces incluso, pues además yo en minoría, siempre me encuentro a veces con, no todas las comidas son una marcha o una manifestación, ¿no? A veces ya recibo ese tipo de comentario de mis propios hijos, que a veces están perfectamente en la agenda, pero también la resistencia cultural natural es importante, ¿no? Y hay que identificarla y hay que saber también de construirla en ambos géneros, y rompiendo este sistema binormado que también Ana estaba mencionando, ¿no? Que es muy importante visibilizar estas dualidades en las que siempre nos quieren colocar en las conversaciones. Y bueno, buscar espacios de liderazgo. Como yo ya les decía, para mí el feminismo ha hecho esto, para mí ha sido un proceso, sigue siendo un camino, es un trayecto. Yo aseguro que el feminismo sigue hasta el último día de tus vidas, seguirá enseñándome, seguiré aprendiendo, seguiré deconstruyéndome, seguiré creciendo con otras colegas, con otras amigas. Hablar de los privilegios en los que estamos nosotros y en los que tenemos que poder colaborar para entenderlos, para también derrocar, ¿no? estos sistemas instalados. Construir empoderamiento, sororidad, y entonces, bueno, ¿no? ¿Eres una de esas feministas enojadas? La neta, sí, la verdad, sí, ¿no? El feminismo sí, cuando empiezas a ver estas cosas con tus gafas violetas, ya no ves la vida igual, y sí te molesta, sí te ofende, sí te abruma, sí duele mucho. Y bueno, ¿no? Estas cosas que ya son más para reír, y entonces construir también esta parte más ligera, más de risa, más para poder abrazar la sofisticación y también los muchos dolores que esta lucha a veces conlleva, individuales y colectivos, por pérdidas. Hay muchas pérdidas en el movimiento feminista, en la lucha de género, y lidiar con las pérdidas también tiene su tema. Y bueno, me encanta que es, siento que a veces era yo en las reuniones, ¿no? El jefe diciendo, bueno, creo que tu agenda feminista está saliéndose de control, y ella se pone el tampón así en la oreja y dice, ¿por qué? ¿Por qué estás pensando eso, no? Y poder verlo con ese sentido del humor, ¿no? De construir también los paradigmas masculinos es importantísimo en la lucha feminista, creo yo. Mamá, ¿cuál es la clave? La toma de conciencia, la revolución feminista. Del Wi-Fi, mamá, la clave, ¿no? Y siento de nuevo que a veces estoy yo en mi casa cotidianamente en esas conversaciones. No me quiero extender mucho más. Les dejo esta frase: reír nos hizo invencibles, no como las que siempre ganan, sino como las que nunca se rinden, porque esta es la lucha es constante. La visibilización es un proceso también educativo y reeducativo, y no perder la ligereza con temas tan dolorosos, tan profundos, que calan tan hondo, también ayuda mucho a poder mantenerse en pie
y mantenerse hermanadas, ¿no? En estas avatares del día a día, ¿no? No perder en cuenta pues todas las vidas que se han perdido en esta lucha. Esas son las cosas que yo quiero siempre subrayar. Y bueno, hasta aquí lo dejo por ahora. Muchísimas gracias. Carla, bueno, pues muchas gracias por esta forma tan diferente, tan original de sensibilizar o de comunicar, pues todas estas normativas de comunicación que sin lugar a dudas son patentes en nuestra formación. Efectivamente, nosotros crecimos en esta comunicación con estereotipos, con espacios privilegiándose el aspecto masculino, con una construcción hacia lo masculino, y tenemos que seguir trabajando en este proceso de deconstrucción. Creo que esta generación que estamos visibilizando, nos estamos dando cuenta de que el camino, como decía Ana, no ha sido allanado, sino que es una nueva oportunidad para seguir viendo, para seguir empoderando y iniciar una política transformadora. Muchas gracias, Carla, por esta forma. Bueno, tenemos unas ponentes de lujo. Inés, por favor, estamos esperando escucharte. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias Ana y Carla por sus presentaciones. Quiero empezar diciendo que coincido mucho con, digamos que la estructura que hizo Ana de las luces y las sombras en mucha de esta lucha y mucha de esta situación que estamos viviendo, en particular en la parte que hablabas mucho de los temas de la tierra, de las mujeres defensoras de esos espacios, de las mujeres trans, de todos estos otros espacios comunitarios desde donde se organizan muchas luchas que justo convergen en una gran macro lucha que es contra estas estructuras, ¿no?, de poder que atentan contra la tierra, contra nuestros cuerpos, contra las personas que dentro de nuestra, otra vez, creación del mundo son marginales o minoritarias, que un poco de ahí quería partir yo. Para mí un poco de la reflexión, pues digamos que principal o más fundamental es por qué y por qué permitimos y por qué no ha cambiado esta narrativa sobre que las mujeres de alguna manera somos más de la mitad del mundo, pero todos nuestros temas son temas de interés particular, todos son temas secundarios, todos son temas de mujeres, todos son temas que de alguna manera existimos en el mundo, interactuamos en el mundo, vivimos, estamos en todo, pero todos los temas que nosotras nos afectan particularmente, desproporcionalmente, especialmente cuando vas justo en estos otras identidades que se marginalizan aún más. ¿Por qué es que todos estos temas acaban siendo siempre relegados a un segundo plano? Y un poco mi formación y mi espacio profesional, desde donde trabajo en la política y ahorita con la diputada Lucía Riojas, y pues antes, digamos, en espacios más institucionales, más burocráticos, siempre ha sido cuestionar por qué todas estas luchas se ponen de un lado, ¿no? Y no pueden ser centrales a las políticas, no pueden ser centrales a los discursos, no pueden ser centrales dentro de toda la agenda pública, ¿no? O sea, por ejemplo, se tocaron muchísimos temas en sus presentaciones previas, pero un tema que me gustó mucho que abordó Carla fue el tema de la menstruación y el tabú que hay alrededor de un proceso verdaderamente natural, otra vez que más de la mitad del mundo, mujeres y personas gestantes que no se identifican como mujeres, que lo viven y que lo viven cada mes y que lo viven todo el tiempo, y otra vez es un tabú tan justamente ridículo, pero creo que todo este tipo de temas, todo este tipo de maneras en las que nuestras experiencias, nuestra vida, nuestras necesidades acaban siendo siempre una nota al pie, siempre simplemente un tema discursivo, simplemente un carpetazo, ¿no? O sea, acabar con estos temas rápidos, sacarnos a las feministas de encima, ¿no? Y creo que eso es mucho de la problemática que yo veo hoy en día en un mundo en el cual se ha ampliado mucho el discurso feminista, ha llegado a espacios, digamos, que más populares, del mainstream, en la cultura, en la política. Definitivamente ya es un tema que no era como antes, que era muy tabú hablarlo y que era muy tabú identificarse como feminista o tomar algunas de esas banderas. Creo que hoy se ha vuelto un poco más políticamente redituable. Siguen habiendo espacios donde hay mucho más conflicto y mucha más
indisposición de asumir esas banderas, y creo que eso tiene que ver mucho justamente con la parte de no querer realmente buscar una visión transformadora de este mundo y del lugar que ocupamos las mujeres en ello, y que realmente tiene que ver más bien con esta visión de querer solucionar los síntomas y no las causas de mucha de la violencia. Entonces creo que son, o sea, mucha de mi perspectiva y mucha de mi manera de pensar parte desde ahí, y creo que eso son mi reflexión detonante, digamos, de por qué es que todas estas agendas siguen siendo relegadas a los márgenes y por qué es que aún dentro de, otra vez, este mundo en el que estamos ya reivindicando a las mujeres en los espacios laborales, en los espacios de política pública, en los espacios mediáticos, en muchos lugares, sigue siendo, otra vez, me parece, acotado, digamos, a mantener un statu quo que no se atreve otra vez a atender más allá de lo que mencionó un poco Ana, de este feminismo blanco, colonialista, muy capitalista, muy centrado, digamos, que en las necesidades inmediatas de las personas que ya tienen la mayor proximidad al poder. Inés, pues sí, efectivamente, Carla, Ana, Inés, pues ha sido un contexto muy enriquecedor para pues dar pie a reflexión, a reflexionar sobre todos estos temas y en este proceso de sensibilización y donde, como mencionas, no alejar, no hacerlo al margen todos estos comentarios, sino incluirlos en las distintas actividades que nosotros desarrollamos. Ahora bien, quiero pasar a leer una de las preguntas de nuestro amigo querido maestro Adán García. ¿Ven posible que el movimiento feminista pueda congregarse en un partido político o competir desde el sistema por los espacios y capacidades de toma de decisiones? ¿Qué opinan? ¿Quién quiere tomar esa pregunta? Yo diría que hay feministas en todas las expresiones políticas, y que cada expresión política ve el feminismo desde ópticas muy, muy distintas. Ese es también el asunto, ¿no? El feminismo no es un solo movimiento, no es heterogéneo, no es, ni siquiera la agenda se comparte en todas las identidades feministas, y por eso yo creo que sí hay muchas feministas, están todas en distintas expresiones políticas, y donde encuentran alianzas, donde encuentran agendas que puedan hermanar, pues ahí siempre trabajarán juntas. Afortunadamente, Latinoamérica tiene un trayecto de grandes mujeres feministas que no solo están en los espacios políticos, que también están en la sociedad civil, que también están desde las perspectivas artísticas, desde las perspectivas del ámbito privado y cultural. Hay muchas expresiones de feminismo, y creo que todos de manera distinta contribuyen en ir avanzando un poquito más en las agendas. Yo decir que cuando empujé los temas de derechos de salud para la comunidad trans en la Ciudad de México, encontré gran eco en todas las expresiones políticas, también en las expresiones más conservadoras, y esa es una experiencia que a mí me gusta mucho platicar, porque realmente las mujeres de los partidos conservadores fueron grandes aliadas y grandes socias en esa agenda de derechos de salud para la comunidad trans. A mí me parece que esto que dice Carla, quiero tomar dos cosas que me parece súper interesante este ejercicio que vos haces, refresquemos la memoria, no hace tanto, ¿no? Que sucedían estas cosas, que las mujeres éramos este felpudo, ¿no? Cada vez que veo esa imagen icónica es terrible. Bueno, aquí también ahora se habla de la revolución de las pibas, porque efectivamente la marea verde, como ustedes la conocen, es una marea verde muy empujada por jóvenes que tienen 15, 16 años, pero también se habla de la revolución de las viejas, entre comillas, ¿no? Es decir, yo tengo 55 años, entraría seguramente lo mío en el rubro revolución de las viejas, pero digo, las agendas que nos estamos planteando, efectivamente, hacen carne aquello de que lo personal es político, y se han alejado de
Yo creo de esto que planteaba Inés, que siempre, digamos, las agendas nuestras eran un nicho, era la comisión de género, el área de género, ¿no? Y no una perspectiva para comprender cómo funciona el poder, cómo funciona la opresión. Entonces me parece que lo que tiene de potente en este momento los feminismos es que se ennegrecieron, ¿no? Como pedían las feministas negras. Pero no solamente que se ennegrecieron, sino que esta categoría, que es la interseccionalidad, nos ha permitido comprender cómo funcionan las opresiones y también comprender cómo se pueden potenciar las luchas, ¿no? Y eso es súper interesante, porque ahí nosotros vemos un camino interesantísimo. Digo, me parece que en México, con los movimientos indígenas, hay mucho de esto que yo decía antes, ¿no? Hay mucha tensión, pero mucha tensión productiva también, cuando uno ve, bueno, el camino que hicieron las zapatistas, las luchas anti-extractivistas en México, súper interesante. Ahora, avanzamos todo esto, pero si pensamos el mundo de la política, tenemos un candidato de Morena con acusaciones múltiples digo, además en un estado como el de Guerrero, hablábamos de Ayotzinapa, ¿no? Hace un minuto, digo, con acusaciones múltiples de acoso y de violaciones. Entonces, ahí nos plantea todo el tema de la violencia política, ¿no? Que es un nicho de las violencias que nos cuesta un montón a las mujeres visibilizar, porque hay un pacto de varones, todavía la política, ¿no? Donde imperan esos pactos de impunidad, que son pactos entre varones, y cuánto nos queda por desnaturalizar esas violencias. Y ahí vuelvo a tu presentación, Carla, porque digo, no hay mejor triunfo del patriarcado que el haber configurado la matriz de muchas mujeres. Por eso no alcanza con pedir la paridad, ¿no? En los gabinetes. Digo, cuando dice un gabinete paritario, no, queremos un gabinete con mujeres que lleven agendas feministas, ¿no? Sí, creo que justo esto que mencionas, Ana, ahorita del tema en México con la candidatura y con todo lo que ha salido, también no hay esa noticia que se ha fugado, otra persona que estaba siendo buscada por trata, también de otro partido político. Creo que también parte de lo que yo me refería en introducir esta agenda de una manera realmente comprometida con estas causas y transformadora, creo que tiene que ver con esto que tú mencionas, de romper estos pactos patriarcales, pero también primero empezar por enunciarlos y evidenciarlos y partir de la lógica de que, igual que dijo Carla, que hay feministas en todos los partidos, yo creo que sí hay mujeres que están trabajando desde todas las trincheras, siempre en todos lados por muchas cosas, pero también creo que dentro de esas luchas hay siempre estos techos y esos techos son justamente estas estructuras que permiten, premian estas actitudes de los hombres y que además hacen que cuando las mujeres hablen al respecto y las denuncien, primero que nada no sean tomadas en serio y segundo sean descalificadas y ellas mismas sean quienes pierden espacios y quienes pierden, nosotras seamos quienes perdemos los espacios y quienes perdemos justo las posibilidades de posicionarnos, porque también creo que hay un estigma enorme alrededor de ser una víctima de violencia de cualquier tipo y denunciarte a ti misma como haber sufrido esa violencia, también creo que es un tema que también parte desde lo difícil que es para nosotras ver más allá de esta otra vez estructura que nos ha hecho creer que estamos solas, que es individual, que tenemos la culpa, que me pasó a mí porque seguramente yo hice algo, cuando le preguntas a tu amiga y todas tus amigas, todos tus colegas, todas tienen esta experiencia, quizás no con la misma persona, quizás no en el mismo formato, pero te das cuenta que no es un tema para nada individual, es un tema sistémico. Creo que con lo de Félix Salgado se hizo una campaña muy fuerte, justo como dices, de chavas jóvenes, artistas, ilustradoras, que estuvieron muy atentas y dando un seguimiento muy puntual desde redes que obviamente son otra vez muy conocidas por ser de jóvenes, ¿no? Instagram, TikTok, etcétera. Y parte de esa campaña decía un violador no será gobernador, ¿no? Y con Lucía hablamos con una ilustradora que se llama Sofía Probert, que hizo estas ilustraciones y decíamos como, es que sí, no queremos que un gobernador sea, que un violador llegue a ser gobernador, pero
pero eso ya pasó, eso ya está pasando, ya están en el poder personas que han sido acusadas. Salgado Macedonio es senador, o sea, también no está partiendo de un cero, ¿no? O sea, como que quedarnos en solo esta parte de arribita y de lo que está pasando ahoritita y no rascarle hacia atrás y decir, oigan, pero pues ¿cómo llegó a ser senador? O sea, estas acusaciones llevan décadas, ¿cómo llegó? O sea, ¿cómo se ha podido permitir dentro de todas estas estructuras que también al principio de la legislatura, de esta legislatura en el Senado, un senador fue cachado solicitando trata en el pleno, en su celular, entonces, y el senador sigue ahí, y no sé, entonces son estas cosas que no se quedan que no se deberían más bien quedar en esta inmediatez del golpeteo político o de la fácil uso de estos discursos, ¿no? Exigir que quiten a Salgado Macedonio, sí, claro, pero exigir que quiten a todos, en todos los partidos y que se denuncie, ¿no? O sea, no quedarnos solamente en una discusión más fácil, yo creo. ¿Y hasta dónde debe de llegar esta exigencia, Inés? Hemos visto las manifestaciones que se han dado en las calles, en los medios de comunicación, en las redes sociales. ¿Hasta ahí deben de quedar? ¿Cómo llegar a exigir que se quiten estos estereotipos masculinos de poder, de que en relación a que quienes ejercen el poder son los que pueden llegar a decidir el futuro sobre las mujeres? ¿Hasta dónde debemos de llegar, Inés? Pues a mí se me hace que debemos llegar hasta el final, o sea, la victoria siempre. O sea, a mí sí se me hace que creo que todas estas denuncias que hacen las mujeres de muchísimas formas, otra vez de tantas trincheras diferentes, desde el arte, desde la protesta, desde la política, desde los negocios, desde las empresas. O sea, creo que otra vez todas estas estructuras que nos atiñen y que siempre acaban lastimando más a otra vez quienes más hemos marginalizado dentro de nuestro sistema, ¿no? O sea, siempre son las mismas resultados, mujeres negras o racializadas, perdón, mujeres racializadas que viven en comunidades indígenas o rurales, o sea, siempre acaban siendo estos mismos patrones alrededor del mundo que se ajustan, ¿no? a las localidades, pero creo que las denuncias y las demandas que tenemos las mujeres y desde estas múltiples y distintas luchas son increíblemente válidas, es una deuda histórica que se nos tiene y de mi parte, sin duda creo que apoyar todos los movimientos que busquen crear un mundo más libre, un mundo más autónomo y que esa libertad empieza por nuestros cuerpos, ¿no? Por lo que podemos decidir hacer o no hacer con nuestros cuerpos, consumir o no consumir, ser madres o no ser madres, etcétera. Creo que empieza por ahí y creo que de ahí sale mucha de esta visión también de conectarnos otra vez con la tierra, con nuestras comunidades, con los espacios que ocupamos al diario, ¿no? Desconectarnos un poco también de como que muchas lógicas que acaban siendo muy inherentes, pero que no deberían de ser, ¿no? Por ejemplo, la explotación laboral que mencionó también Carla al principio en su presentación, de cómo nace mucho este movimiento feminista por los temas de las fábricas, pues algo que sigue pasando hoy, ¿no? O sea, siguen siendo explotadas mujeres alrededor del mundo en maquilas, haciendo camisetas que dicen feminista, ¿no? Entonces es como, creo que sí, tenemos que ir muchísimo más allá. Y en pandemia ni hablar, ¿no? Porque digo, pensábamos en las luchas por las 8 horas, digo, Así y la es. verdad que se nos acaba el lenguaje. Ustedes saben que en el comunicado que se dio a conocer acá desde los feminismos, ya se hablaba de súper explotación del trabajo, porque son jornadas inacabables y bueno, la pandemia vuelve a poner en evidencia la agenda interminable del cuidado, del trabajo doméstico, ¿no? La división sexual del trabajo y la agenda del tiempo. La agenda del tiempo, volvemos a estar situadas, ¿no? También en estas luchas que son, que creo que también son, y esto es lo otro que a mí me parece súper importante, creo que es lo que nos están diciendo los feminismos de este tiempo, que son anticapitalistas, están cuestionando el sistema. Es decir, no pedimos paridad para crear un mundo donde se explote paritariamente, ¿no? Donde las mujeres tengan igualdad en el directorio de las empresas para poder, ¿no? Planificar una explotación paritaria. No, queremos paridad para cambiar este mundo. Y entonces me parece que el rasgo de estas luchas que se están articulando para potenciarse es que son
luchas profundamente anticapitalistas. Y el Estado hoy es un campo de disputa, ¿no? A mí lo que me parece interesante es que si bien esto está sucediendo a nivel social, no se renuncia al espacio del Estado como un espacio que hay que disputar. Entonces, bueno, ahí está lo que contaba Carla, ¿no? Todo el trabajo que han hecho los movimientos trans, travestis, el ensanchamiento con las agendas del cuidado como política pública, por supuesto, el aborto, ese campo de disputa lo tenemos. Ahora, hay zonas muy, muy difíciles. Yo creo que el tema de la violencia política es un tema muy complejo. En Argentina también lo es, pero a mí me parece que vamos a ir hasta la victoria siempre, como decías Inés, en la medida en que logremos fortalecernos como colectivo, porque estos no son luchas individuales. No puede ganar una compañera solita denunciando a un machirulo en la política. Le va a ir mal. Le va a ir mal. Ahora, si esa compañera está rodeada por un proceso colectivo, por un movimiento, vamos a transformar. Y entonces los feminismos o digamos las políticas de género van a dejar de ser únicamente el lugar de la corrección política, que hoy es eso para muchos políticos que se llenan la boca con el lenguaje de la corrección política, pero que tienen prácticas violentas y machirulas, y esas prácticas, en la medida en que sigan impunes, se van a seguir replicando. Y si crecemos como movimiento, si crecemos como colectivo, yo creo que también vamos a lograr visibilizarlas, denunciarlas, y que nunca más esto pase sin que tenga un costo. Y el costo es, no tienen lugar en el sistema político. Claro. Claro, Ana, has tocado varios temas aquí importantes para desarrollar, como es la violencia, cómo se ha incrementado dentro de las paredes de los hogares a partir del confinamiento. También has hablado de pues, los distintos escenarios, el escenario político y cómo debe de ser nuestra exigencia para no normalizar que lleguen este tipo de personas a detentar el poder. Y quiero aprovechar este espacio para tomar algunas de las preguntas para ver si alguien comentarios nos quieren contestar. De verdad está buenísimo este ejercicio de reflexión. Nos pregunta un espectador anónimo, dice así: ¿de qué manera puedo ayudar si un maestro muestra sus actitudes machistas en el salón de clases y los directivos saben, pero lo protegen porque no rompe con el pacto patriarcal? Esto es a raíz de una noticia que ocupó las redes el día de ayer sobre unas expresiones bastante desafortunadas de relación con un maestro, a partir de que las alumnas participaron en el descanso del 9 de marzo. El paro. En el paro, así es. ¿Alguien quiere contestar esto? ¿Sí? Sí, yo quisiera como comentar sobre esto, construyendo sobre la reflexión que viene haciendo Ana, que es el asunto de visibilizar los machismos y el asunto de construir estas alianzas para visibilizarlos, a veces, y quiero visibilizar una cosa adicional en esto, a veces las mujeres hacemos estas varias jornadas, ya se habla de la doble jornada laboral, ¿no? La jornada laboral en casa, la jornada laboral profesional, pero hacemos muchas más jornadas de trabajo emocionales incluso, ¿no? Hay mucha carga y mucha responsabilidad emocional, además en estar educando para deconstruir el patriarcado. Y de verdad que también es agotador, o sea, es agotador que los hombres por sí solos no tengan esta curiosidad y esta sed de aprender por sí mismos sobre los temas de género, sobre los temas de feminismo, y que estén esperando que las mujeres los eduquen y que las mujeres los incluyan y que las mujeres, y en esto quiero hablar así muy claramente no sobre las nuevas masculinidades, quiero resaltar una cosa importantísima: el patriarcado y la cultura patriarcal oprime también a los hombres, es muy opresora de los hombres. Y a veces también el movimiento peca mucho sobre si eres un hombre feminista, si solo eres un aliado, si por ser hombre, ¿no? Es decir, yo creo mucho en la integración, yo creo mucho en la inclusión, yo creo muchísimo en que los movimientos tienen que seguir creciendo y abonando gente,
e identidades, ¿no? A mí sí me tocó ir a discusiones en el movimiento feminista sobre la conversación trans y a mí siempre me pareció, o sea, si tu identidad es femenina y punto y se acabó, o sea, y en ese sentido, la crianza de los hijos, en mi caso lo menciono mucho, es importante porque para responder puntualmente esa pregunta, es interesante porque no sé si es un chico o una chica la que está haciendo la pregunta, pero te diría, busca alianza en donde puedas encontrar alianza. Número uno, siempre creer en las víctimas, siempre, siempre, siempre. O sea, ténganlo como, de verdad es muy difícil denunciar. Para que alguien denuncie, pasa por un proceso de introspección, por un proceso de cuestionamiento propio, por un proceso de culpabilidad. Es muy difícil denunciar un acto de violencia, particularmente a veces las violencias pasivas a veces son más difíciles de denunciar y existen mucho y son igual de dolorosas, igual te lastiman. Y ahí decirles, mujeres y hombres, todos son parte de esta lucha, todos. Y tenemos que hacer un esfuerzo conjunto para sumar, porque de verdad esta opresión es transversal. La opresión no solo es a las mujeres, es a los hombres. Es encontrar nuevas masculinidades, es encontrar nuevas salidas de goce, es la prohibición de gozar en las tareas femeninas o las que se adjudican como tradicionalmente femeninas. Yo todavía a veces a mi mamá tengo estos, y mi mamá muy feminista, pero también hasta en el lenguaje, por el lenguaje pasa el feminismo, ¿no? Y mi madre a veces cuando me dice, es que qué tipazo tu marido que te ayuda con tus hijos, no, me está ayudando, mamá. Es su labor como papá, no es ayuda, ¿no? Y son tonterías, pero de verdad hasta por ahí pasa la visibilización, de lo que estamos haciendo cotidianamente, ¿no? Y de las nuevas masculinidades y de los nuevos roles y del goce, por ejemplo, que puede tener él en ejercer con absoluta libertad su paternidad, y que quizás ahí en ese comentario no solo yo me siento agredida, quizás él también se pueda sentir agredido, ¿no? Y entonces reflexionar hasta en el propio lenguaje, cómo fraseamos las cosas, y recuperando ya finalmente una cosa que muy bien estaba mencionando Inés, las alianzas femeninas, ¿no? Una de las cosas que primero te enseña el feminismo son las rivalidades entre mujeres, y cómo esas rivalidades a veces nos hacen tanto daño en lograr construir acuerdos, cómo no aceptamos que los feminismos son multiidentitarios, cada quien vive su feminidad, cada quien vive su lucha y cada quien vive sus agendas de género de manera distinta, porque también las vivimos a partir de nuestra propia vida, de nuestro propio lente, de nuestra propia experiencia, de nuestros propios privilegios. Entonces, eso, ayudarnos entre todas a construir sensibilidades más comunes, a construir esa sororidad que nos permita desarticular todos estos mitos y que nos permita ver la realidad de otras mujeres, pero también ver la realidad de los hombres en esta opresión transversal me parece muy importante subrayar, es fundamental para traer aliados a la mesa. Y entonces, bueno, en esa denuncia con el maestro lo único que diría es, entre más se sumen, entre más voces sean mujeres y hombres, más fuerte va a ser el reclamo. Muchas gracias. La tarea no es simple, perdón, Gabriela, ¿no? Digo, lo que hay que decir es que los hombres tienen que estar dispuestos a abandonar su lugar de privilegio, y dejar los privilegios no es fácil, ¿no? Yo creo que hay muchos que lo están haciendo, que están procurando deconstruir esas masculinidades, que las masculinidades hegemónicas, efectivamente, yo creo que a muchos de ellos también les han significado un costo alto. Pero dejar los lugares de privilegio es un ejercicio complejo, difícil, y como vi que ahí en el chat había una pregunta sobre el lugar de los hombres, yo creo que esa es la primera tarea, ¿no? El pensar en la construcción de la vida cotidiana, de sus propias trayectorias, todas las situaciones de privilegio que han tenido, y cómo empezar a correrse de ese lugar, ¿no? Ese es un gran ejercicio. Yo diría el primer ejercicio, porque si no hacen ese ejercicio, todo lo demás es bla, 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 bla. Y lo personal es político. Así es, Ana, tienes toda la razón en ese sentido. La tarea es ardua, y tú citaste hace un momento a Rita Segato. Los mandatos de masculinidad pues exigen
que respondan de cierta manera los hombres, y esto propicia que se den una serie de situaciones que afectan la estabilidad de la sociedad, porque no nada más afecta, como decía Carla, a las mujeres, sino también la violencia de género afecta también a los hombres, y estas estructuras patriarcales afecta a toda la estructura. Y cuando vemos que estas violencias nacen dentro de los senos familiares muchas veces, pues el proceso de construcción es 24/24, y la labor no es fácil, y el proceso de sensibilización tampoco. Sin embargo, tenemos las herramientas pues para empezar a deconstruir a partir pues de cada una de nuestras trincheras. Quiero leer otra de las preguntas. Nos pregunta Miriam Escobar. Saludos, Miriam. ¿Cómo se podría abordar el machismo desde una perspectiva de género, sobre todo cuando es un fenómeno ampliamente arraigado en México y en nuestras sociedades? ¿Cómo podríamos abordarlo? ¿Quién quiere tomar la palabra? Yo creo que sí es una pregunta también muy, muy complicada, justo porque creo que se regresa a lo que estábamos hablando de que estaba mencionando Ana, que estaba mencionando Carla, que coincidimos todas, que obviamente es otra vez un sistema en el cual todos salimos afectados y afectades, pero hay quienes siempre acaban siendo más afectadas, más marginalizadas, etc. Y creo que parte de cómo pensar el machismo y cómo pensar su, digamos que, desenvolvimiento justo tiene que ver con un trabajo muy fuerte pues sí, de introspección y también de afrontarnos a, creo que muchos de estos temas que nos ha hecho pensar una narrativa muy dominante que son de vergüenza, ¿no? O sea, estos temas dolorosos que a todos nos lastiman, ¿no? Por ejemplo, otra vez hablando de lo que mencionaba Carla, de lo difícil que es denunciar, lo importante que es creerle a las víctimas, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando nosotros escuchamos de amigas, amigues o amigos de asuntos de violencia, aunque no sea violencia sexual, aunque sea violencia laboral o violencia de cualquier índole, a veces es tan difícil conciliar esa realidad con la imagen que teníamos de los espacios, de las personas, porque otra vez vivimos en un mundo en donde nos hacen sentir muy aislados todo el tiempo, aunque estamos en redes sociales, aunque estamos conectados, realmente todos sentimos que estamos viendo una realidad única y particular, completamente particular. Esto que dice Ana de regresar a las comunidades, por eso me hace muy importante, regresar a estos esfuerzos de trabajo conjunto y de encontrarnos en causas y en luchas y en dolores comunes, también en alegrías, por supuesto, pero creo que viene mucho partir y empezar desde esa honestidad de cuáles son los espacios que nos lastiman, porque estas guerras, estas opresiones, todas estas cosas que nos atraviesan, empiezan por nosotros y se van subiendo, ¿no? Y en ese sentido, creo que la parte colectiva es muy importante. Entonces, creo que el tema de machismo es un tema, otra vez, de las sociedades, es un tema o sea, en México me parece que es un tema de todos. O sea, a mí me choca esta frase que sale mucho, que es la peor enemiga de una mujer es otra mujer, porque somos las que guardamos el patriarcado. Se me hace una falsedad absoluta, ¿no? Las mujeres no somos las peores enemigas de las mujeres, las peores enemigas de las mujeres son todos estos sistemas que permiten que haya una violencia que la ejercen con un mayor privilegio los hombres, pero que también es una violencia sistémica, también es una violencia desde el Estado, desde las políticas. Entonces, el machismo no es solamente otra vez estas interacciones uno a uno, o sea, ahí lo podemos identificar y lo podemos empezar a trazar y trabajar, pero conectar eso con el machismo que se vive otra vez de las relaciones intrapersonales a los grupos, ¿no? Las familias, como tú mencionas, las escuelas, los espacios de trabajo, el Estado, y estos sistemas otra vez de explotación capital, de abuso, ¿no? Entonces pensar mucho en otra vez cómo están todas esas luchas atravesadas y cómo empiezan desde una reflexión personal que pues es dolorosa, es difícil y es justo lo que decía, ¿no? Un trabajo constante. Yo Yo nada creo más que quiero... Perdón, Ana.
Agregar rápido que sí comparto mucho el tema sistémico, y de nuevo creo que el ejercicio de los derechos de los demás empieza por uno, empieza revisándose uno, qué parte del sistema está metido dentro de ti y que te hace reaccionar de cierta manera. Cuando te enfrentas a una víctima que está haciendo una denuncia, qué cosas reaccionas dentro de ti. Y por eso digo, el trabajo del feminismo, el trabajo de los derechos, es un trabajo primero individual, después en tu seno familiar, en la gente que más cerca está de ti, digamos, donde tienes ese espacio de injerencia, y después en tus otros espacios, ¿no? Los profesionales, los públicos, los colectivos. Pero el individual es muy importante porque en efecto el tema sistémico está metido en todas y en todos. Ahí sí, nadie se escapa. Y todos tenemos que estar en ejercicios de revisión, en ejercicios de deconstrucción y en ejercicios en donde podamos visibilizar, además de temas de género, temas como muy bien decía Ana, de privilegio, ¿no? Yo, ya para cerrar, hay una caricaturita, un cartoncito que me gusta mucho, que están dos águilas elegantísimas tomando un té, y le dice, oye, ¿tú crees que el búho es un depredador? ¿Tú crees que es un violento? Y el otra águila le dice, no, hombre, para nada, es un tipazo, me parece elegantísimo, yo, de verdad, nunca he tenido un problema con el búho. Y entonces le contesta la otra águila, tienes toda la razón, es un tipazo, no sé de qué tanto se queja el ratón. Entonces, es una caricatura que me gusta mucho porque también refleja los lugares de privilegio, ¿no? Entonces, sí, quizás el búho no está atacando al águila, pero tienes que creerle al ratón cuando el ratón está haciendo una denuncia, porque esos lugares de privilegio, que a veces en los que nos encontramos, no nos permiten visibilizar ciertas realidades, ¿no? Y esa es una de las cosas también sistémicas que tenemos que atender, además de los temas de género. Carla, No, sí, lo que iba a decir muy cortito, Gabriela, es que adelante. fue un debate que hubo aquí en Argentina. Ustedes saben que se ha creado, y que eso sin duda fue el acumulado de las luchas feministas, un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, ¿no? Entonces, en el seno del ministerio, donde hay queridas amigas y colegas, fue una discusión, que era esta que planteabas vos, Carla. ¿Tenemos que educar nosotras a los varones? Es decir, un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades tiene que empeñar parte de sus recursos, de su presupuesto, en generar políticas para interpelar las masculinidades. Bueno, fue un debate, es un debate que está abierto, no está saldado. El Ministerio sí está llevando adelante una serie de talleres, de espacios donde está buscando hacer una interpelación cultural a los micromachismos, a las prácticas cotidianas, que a veces son el primer paso que después termina en una violencia extrema, ¿no? Porque me parece que cuando naturalizamos ese primer paso, como sucede, hay una cadena de naturalizaciones. Después nos escandalizamos frente al femicidio, pero hubo una cadena de naturalizaciones de esas violencias que empezó mucho antes, y que en eso yo creo que hay políticas públicas donde el Estado, digamos, es un lugar a disputar, pero no alcanza. Y acá viene siempre mi parte del optimismo de la voluntad, que es que cómo los feminismos están interpelando a todas sus organizaciones. Digo, son organizaciones mixtas. Es decir, vos te vas al movimiento campesino y las mujeres campesinas están interpelando a los varones, no solamente les piden paridad, están interpelando sus prácticas machistas. Adriana Guzmán, feminista comunitaria, boliviana, me decía hace poquito, nosotros cuando fue la guerra del gas en Bolivia, ¿no? Que fue en el 2003, la gran revuelta contra el modelo neoliberal, veíamos a nuestros compañeros, ¿no? Y claro, eran antirracistas, antiimperialistas, ¿no? Decoloniales, encabezaban las luchas contra el extractivismo. Sin embargo, no se escandalizaban contra las violencias y el extractivismo que atravesaban nuestros cuerpos. ¿Qué clase de ruptura hay ahí? ¿No? Y entonces ahí hay un fuerte debate dentro de los movimientos y las luchas indígenas. En ese sentido, yo digo que hay tensiones que son productivas, ¿no? Y esas tensiones las venimos dando los feminismos en todos los espacios, y me parece que hay que seguir dando esa disputa, y que también estaría bueno pensar en espacios colectivos que pudieran proponer y generar los varones, ¿no? Para repensar el lugar que tienen ellos en este sistema de explotación que estamos interpelando.
Efectivamente, y pues aquí retomando un poco este tema, la presunción de víctima no se debe de cuestionar. Esto es un concepto que debe de permear en todos los administradores de justicia para que cuando llegue una víctima, como decía Inés, como decía Ana, como decía Carla, a, después de haber pasado por un proceso de introspección y que quiera hacer pública una violencia a la que ha sufrido, pues que no se cuestione, no se le ponga en duda esta característica de víctima. Así como existe el principio de presunción de inocencia, en ese mismo sentido debe de privilegiarse el sentido de presunción de víctima y atenderse. Hemos hablado de varios temas. Voy a pasar a otras preguntas que nos hacen aquí nuestras compañeras, compañeros y el público en general. Les invito a que lo hagan así quienes nos siguen viendo. ¿Cómo ven la figura del hombre en relación a la lucha y a los logros feministas? Nos pregunta Gabriel Dombeck, nuestro coordinador de la reunión. Me parece que quedó bastante respondido eso, ¿no? No sé, Carla, Inés, ¿cómo lo ven? Sí, yo de acuerdo y creo que hay otras sobre también el tema de los aliados y su participación, pero yo insistiría en que hagan el trabajo que hacemos todas, revisarse, evaluarse, estudiar, leer, trabajar en deconstruir, porque esa es la única manera de lograr sensibilizarse frente a esta lucha. Y es un trabajo que hacemos nosotras de manera individual y al que siempre estarán invitados y bienvenidos, y que eso nunca cuestiona su compromiso con la lucha o con los temas de género. Al contrario, eso simplemente va siempre a fortalecer su capacidad de participar y de abrir capacidades para todas como aliados o como hombres feministas. Y hablando de aliados o como hombres feministas, ¿es suficiente ser aliado o tenemos que aspirar a una deserción total del patriarcado? Yo creo que tienen que ser traidores antes de que quieran nombrarse aliados. Creo que tendrían que ser traidores. Y justo regresando a un poco la parte donde empecé, esta lógica de que por qué nuestros temas acaban siendo secundarios y menos relevantes para ellos. Creo que otra vez es en este mundo en el que habitamos, en este país en el que habitamos, existe una violencia desproporcionada, existe una violencia brutal, existe una violencia casi inimaginable, ¿no? Que tiene muchísimas distintas vertientes, no es solamente los peores casos más sonados, sino son otra vez insidiosas en todos los espacios en los que están. Y claro que estas cosas afectan también a los hombres, y a los hombres les encanta decir, ¿no? ¿Por qué hablar de asesinatos de mujeres si a los hombres los matan más? Y es como, pues sí, pero tenemos que hablar de por qué se matan a los hombres, por qué se matan a las mujeres, cuáles son las agendas en común, dónde se puede atañir ese problema de manera conjunta, dónde tiene que atañirse de manera diferenciada. Y también otra vez, insisto, la violencia no se queda solo en esta parte interpersonal, la violencia también es institucional, la violencia también viene desde el Estado, también viene desde las leyes, desde las injusticias estructurales que hacen que para las mujeres y que para las personas, otra vez, con un mayor nivel de marginación. Pienso, por ejemplo, también mucho en las mujeres que viven con alguna discapacidad, que también son un grupo, las personas con discapacidad son un grupo muy grande en este país, ¿no? El INEGI en sus últimos reportes, creo que mucha gente estuvo muy sorprendida por eso, y creo que otra vez las políticas que no permiten que esas mujeres accedan a sus mismos derechos básicos, esenciales, ni siquiera que puedan acceder a la ciudad, ¿no? Son violencia. Esa es una violencia feminicida, además, también, porque si tienes una discapacidad y existes en un estado en donde no puedes transportarte con seguridad, donde no tienes ninguna garantía de que vas a poderte mover, eso atenta contra tu vida. Y eso también creo que es este tema de verlo todo desde este espacio. Y entonces sí creo que hay que primero ser traidores a estos privilegios y luego irse en contra de todo. Sí, Inés, y has tocado un tema que es con el que vamos a empezar a darle cierre a nuestra sesión, y es que pues la escalera de violencia nunca es estática y llega hasta los extremos más graves, que es el feminicidio. En este sentido, pues quisiera que hiciéramos una reflexión
en relación con este fenómeno latinoamericano tan lacerante en nuestras sociedades y cómo este proceso de deconstrucción hace que nosotros tengamos una perspectiva para no llegar a ese grado extremo de violencia. Ana. Lo primero, que cuando repasamos las estadísticas de feminicidios, yo daba la de Argentina, no tengo ahora presentes, las compañeras tendrán las de México, un feminicidio cada 29 horas. Estamos dándole una respuesta concreta a quienes dicen, bueno, pero si los varones también son víctimas de violencia por parte de las mujeres. Yo termino esa discusión con la estadística de femicidios. Punto aparte, porque es vergonzoso, pero esto lo seguimos escuchando en los medios masivos de comunicación. Renombradas conductoras de la televisión abierta en Argentina han dado el debate, se han parado en este lugar. Y eso, bueno, tiene un impacto, ¿no? cultural tan grande, ¿no? ¿Por qué no logramos parar los feminicidios? ¿Por qué el movimiento de mujeres, los feminismos, crecen, su potencia transformadora está a la vista, sin embargo, la violencia patriarcal es atroz? Bueno, es desarmar un problema muy, muy complejo, no me animaría a hacerlo en unos pocos minutos. Si tuviera que detenerme en una sola dimensión, me voy a detener en el rol que hoy está teniendo el Poder Judicial y en la exigencia de una reforma judicial feminista, porque digo, acá en Argentina al menos, el problema no son las leyes, nosotros tenemos leyes, ¿no? Y tenemos leyes formidables que nombran las violencias, ¿no? Parte de la lucha que hemos dado desde el movimiento de mujeres es politizar esas violencias, nombrarlas, que estén nombradas con categorías propias en los plexos normativos. En Argentina se ha incorporado el femicidio como un agravante a la figura del homicidio en el Código Penal, también los transfemicidios. Tenemos una ley de violencias que nombra las violencias en todas sus manifestaciones, la violencia obstétrica, no solamente la intrafamiliar, la obstétrica, la violencia política, la violencia mediática, simbólica, ¿no? Es decir, tenemos leyes, pero tenemos una justicia que al menos en la Argentina es el poder de los tres poderes de nuestra democracia, de nuestra república, es el poder más conservador, no tiene perspectiva de género, las mujeres son subestimadas en sus denuncias, y el escándalo llega en el momento de la violencia extrema y del femicidio, ¿no? No hay sistemas únicos de registro, es decir, que por ejemplo, si una mujer hizo una denuncia en el sistema de la justicia de familia, hizo otra denuncia que ingresó por la vía de la justicia penal, no hay sistemas únicos de registro, ¿no? Entonces, encontrás que, por ejemplo, quienes portan armas, fuerzas de seguridad, policías, militares, que tienen acusaciones por violencia de género, siguen portando armas. Muchas de sus víctimas han sido asesinadas con las armas oficiales. Entonces digo, hay mucho que hacer desde el Estado y yo creo que bueno, quizás un debate muy, muy, muy fuerte sería cómo pensamos alternativas que no sean exclusivamente punitivistas. Me parece que hay un debate de fondo, pero quizás estamos en un escalón previo, que es por qué hay tanta impunidad frente a las violencias machistas, por qué hay tanta naturalización. Y eso sucede con los agentes del propio Poder Judicial, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí hay que hacer un cambio y insisto, con esta diferencia y con las palabras y con cómo nombramos una reforma feminista de la justicia. Porque efectivamente muchas mujeres son buenas hijas del patriarcado, ha sido la gran victoria del patriarcado, y aunque tengamos paridades, esas mujeres no llevan las agendas feministas a sus lugares de disputa. Entonces necesitamos una reforma feminista del Poder Judicial,
con representación paritaria, con perspectiva de género, ¿no? Con una escucha sensible a las víctimas. Hoy la única escucha sensible a las víctimas es la escucha feminista, que es una escucha que se da en los movimientos sociales y en las organizaciones, no en la justicia. Muchas gracias. Inés, hablando del feminicidio y A mí me parece que justo un tema en el que, bueno, a mí me gustaría nada más pausar en una cosa que se mencionó, que el feminicidio es como un fenómeno latinoamericano, y creo que lo que explicó Ana de cómo aquí se normaliza y es mucho más impune y es mucho más común y es mucho más frecuente, se me hace importante porque también creo que otra vez no despegarnos de esta realidad de que la violencia que vivimos las mujeres se vive en todos lados y se vive hasta donde se permite muchas veces, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, en Inglaterra ahorita acaba de haber un caso que está en todos los medios de una mujer que fue caminando a su casa en la tarde y desapareció, y resulta que justamente fue un policía, no en horario laboral, pero bueno, un policía quien la secuestró y la agredió y la asesinó. Entonces creo que sí, este tema de dónde nace esta violencia y de dónde nace esta, como que esta creencia o esta convicción, más bien, que se tiene dentro de la cultura, que nuestras vidas son otra vez secundarias a la de los hombres, y que hay como que espacios dentro de los cuales tiene mucho sentido que un hombre agreda a una mujer por un tema de honor, ¿no? Que ahora suena muy anticuado, pero que sigue siendo una realidad que la gente siente, o sea, sigue siendo o sea, aquí, ¿no? En la tripa. Sigue habiendo esa visión. Entonces creo que sí me parece importante como que señalar que no es un tema que, como bien dice Ana, se va a lograr a través de leyes. Creo que en México estamos en un espacio de debate donde cada vez se aumentan penas para el feminicidio y se aumentan crímenes que tipifican la violencia contra las mujeres, pero justamente hay un sistema de justicia que no atiende a las víctimas, que no atiende a las personas, y que además también desde una perspectiva para nosotros en mi trabajo, en la visión que tenemos, también esta idea punitivista no acaba de romper esos ciclos que queremos romper de violencia y de abuso y de opresión, porque en México en particular, estoy segura que otra vez en todo el mundo, pero hablando de este caso en México, las personas que acaban en los sistemas carcelarios, en los sistemas punitivos, son personas de menores recursos, de más bajos recursos, son personas que además acaban otra vez siendo insertadas por el sistema dentro de otras estructuras muy violentas, dentro de otras estructuras muy agresivas. No hay una política de reinserción social tampoco, o sea, sí es una idea completamente de la cárcel como un castigo. Y creo que esa lógica es una lógica que también va en contra de muchas de las cosas que quisiéramos construir, ¿no? Otra vez desde un colectivo y desde otra manera de pensar en el mundo. Y me gusta esta idea que menciona Ana de esta visión feminista de atenerse al acceso y la consecución de la justicia, que creo que es un primer paso importante, ¿no? O sea, transformar estos sistemas y también transformarlos desde una lógica, otra vez, de la transversalidad que tiene el tema de la violencia con el tema de las fuerzas de seguridad, con el tema del encarcelamiento, con el tema de la reinserción de las familias, ¿no? Ahorita esta semana en México, ayer que se aprobó el dictamen del cannabis, se aprueba de una manera, pues, a nuestra visión, muy enfocada en los mercados, y todavía con una visión punitivista y que criminaliza la posesión, ¿no? Aumenta la cantidad de posesión, pero la sigue criminalizando. Y pues mucho de nuestra discusión es, sigue habiendo un sistema de persecución, de criminalización, de acoso, de posible extorsión de las fuerzas de seguridad. O sea, no se rompen esos sistemas. Y otra vez, si la gente si metes a un hombre de la cárcel 40,000 años por cualquier cosa, dejas a familias, dejas a comunidades. O sea, no es esta cosa tan fácil de simplemente, ¿no? Todos los agresores a la cárcel. ¿Qué hacemos todas nosotras con papás, hermanos, amigos? También creo que es una reflexión mucho más profunda que decir, tras, todos al bote. Y creo que estas violencias feminicidas, esta escala, nace otra vez de estas cosas que lo que decía hace rato, nos cuesta y nos duele reconocer. Nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros jefes, nuestros colegas, ¿no? Que han infligido violencia hacia nosotras de distintos grados y que hacia otras mujeres de otro tipo, ¿no? El ejemplo que daba Carla, que también me encanta esa analogía, ¿no? De desde dónde ves tú las cosas. Entonces,
para nosotras también creo que es un sistema, una visión que tiene que partir otra vez de una transformación y muy desde el antipunitivismo. Muchas gracias. Carla, ¿alguna reflexión en relación con el feminicidio? Yo diría 3 cosas. La primera es, tenemos que dejar de normalizar la violencia en toda la línea, porque es que así es como va escalando la violencia hasta culminar en una tragedia. Y son las pequeñas violencias que vamos normalizando cotidianamente las que nos permiten normalizar las agresiones más fuertes. Como ejemplo, pues el expresidente de Estados Unidos diciendo, bueno, pues así se habla entre hombres en los casilleros, ¿no? Y esas tonterías van normalizando esas actitudes, van permitiendo la violencia, van permitiendo la cosificación de las mujeres, porque además es que en el fondo, las mujeres por esta perspectiva machista patriarcal no les permiten ver a las mujeres como seres humanos sujetos de derecho, porque son cosas, son aparatos, son floreros, y entonces ahí es en donde primero tenemos que dejar de normalizar la violencia. Diría eso como primer dato. Como segundo dato, entender que los cambios culturales son profundos. Hay que ir atrás, hay que revisar la historia, hay que revisarnos a nosotros. Y perdón que insista en esto, pero de verdad, esa es parte fundamental, esa es parte toral del ejercicio de feminismo. Estar revisando el sistema, la opresión sistemática y cómo eso afecta a todos nosotros y a todas nosotras en nuestro operar cotidiano. Tener a una mujer en un cargo, como bien decía Ana, existen las extraordinarias hijas del patriarcado, tener a una mujer en un cargo no quiere decir que tenga ningún criterio feminista o perspectiva de género. Es más, me adelanto a decir, ni siquiera alguien que ha ejercido el feminismo desde una perspectiva comprende todas las perspectivas de la problemática. Por eso es un proceso reeducativo permanente. O sea, tenemos que seguir aprendiendo de las realidades, de los obstáculos sistémicos, pero también de los obstáculos culturales. Entonces, la segunda cosa es entender que los cambios culturales no son fáciles y que porque esté una mujer o porque esté una persona que se asume feminista no quiere decir que se resuelva un problema, porque los problemas sistémicos son de todos, ¿no? Para poder colaborar y transformar. Y por último diría, y recupero el tema del asunto histórico, Inés está tocando el tema de la cannabis y es un tema que también toca las identidades de género, toca las identidades raciales y toca las identidades de clase. La lucha contra las drogas también es una lucha que nos permite hacer reflexiones muy profundas sobre cómo ha operado el sistema frente a las realidades raciales y frente a las realidades de clase y desde una perspectiva también, como Ana también mencionaba, desde una perspectiva imperialista, desde una perspectiva colonizadora y desde una perspectiva también de explotación, ¿no? Y entender esto desde la perspectiva histórica, cómo es que llegamos a este lugar, a esta lucha contra las drogas, a esta lucha contra esta planta, ¿no? Que en otras culturas es una planta medicinal, tiene mucho que ver, o sea, toca fibras con la lucha de género, porque entonces al final del día son actitudes y visiones aprendidas que se van traduciendo en el sistema y que el sistema va ejerciendo naturalmente y se ejerce, o sea, el sistema patriarcal ejerce en automático, o sea, ya son tantos años operando que en automático corre. Entonces, echar reversa, pensar, redefinir y buscar maneras de cambiar, ese es el gran reto que tenemos todas y todos frente a la violencia y particularmente al feminicidio. Y ahí hacer los diagnósticos desde el nivel más alto, desde el nivel más macro, hasta el nivel meso y el nivel micro. Y en el nivel micro también es cuál es la primera batalla que hay que librar. Es en las casas. Y después las denuncias, y después el Ministerio Público, y después, ¿no? Y así haciendo la escala de cómo ir resolviendo en cada nivel los problemas culturales y sistémicos a los que nos estamos enfrentando, que son mucho más profundos también que un diagnóstico exclusivamente legislativo, porque eso nos va a permitir no solo armonizar la legislación, sino te permite tener un sistema mucho más empático y mucho más solidario con una perspectiva de género. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, una de las preguntas que nos ayuda
a cerrar esta serie de reflexiones, nos las está proponiendo aquí nuestro público. ¿Cómo puedo invitar o ayudar a una mujer a iniciar su proceso de deconstrucción? ¿Quién lo pregunta? ¿Otra compañera, un compañero? No sabemos. Dice espectador anónimo, no sabemos. Contestemos en los dos supuestos. Yo contesto rapidísimo. Yo creo que todo se aprende con el ejemplo. Si quieres que alguien se deconstruya, empieza modelándolo para esa persona tú. Platícale tu experiencia, tu proceso de deconstrucción, cómo sigues trabajando en eso, qué cosas encontraste. La verdad es que en esos espacios de compartir y de abrirse, y donde uno abre sus vulnerabilidades también, decir, esta es mi historia, esto es lo que yo aprendí en casa, esto era mi papá, esto era mi mamá, esto eran mis abuelos. Modelar tu propio ejercicio de deconstrucción abre mucho camino para los demás, a quien sea, o sea, amigo, familiar, lo que sea, abre mucho camino para poder empezar su propio proceso de construcción y compartirlo, porque además pensándolo conjuntamente ayuda a llegar a lugares más asertivos. Muchas gracias. Ana. No, me estaba riendo porque estaba viendo el chat y en realidad complementando, que todos nos preguntamos, no sabíamos si la pregunta la hacía, quién la hacía, desde qué identidad, pero bueno, a mí me parece que lo que responde Carla lo complementaría simplemente diciendo que si se tratara de un varón, en la medida en que sea un traidor del patriarcado, así como lo definió Inés, creo que va a poder ayudar a la compañera a iniciar un proceso de deconstrucción y que quizás sería bueno también que la invitara a participar de espacios colectivos, que me parece que esos espacios colectivos son profundamente transformadores porque finalmente aquí estamos hablando de la necesidad de una transformación política, es decir, no estamos hablando simplemente de misoginia, no estamos hablando de odio, no, estamos hablando de poder, de relaciones de poder, ¿no? Y entonces eso exige un cambio político y entonces la participación en organizaciones, en espacios colectivos, me parece que eso va de la mano con empezar a preguntarse en primera persona, ¿no? Cierto, muchas gracias, Inés. Coincido mucho con ambas. Creo que justamente esto que menciona Ana de buscar generar comunidad y estar involucrado en espacios que realmente quieran buscar una comunidad horizontal y que realmente quieran otra vez retar todas estas cosas que se sienten gigantescas y insuperables, pero que al final se van deshaciendo piedrita a piedrita todos los días, todos dándole ahí a ese trabajo. Pero creo que justo una de las cosas más difíciles cuando se busca hacer, y pues todas ustedes no me mentirán, pero cuando estás en un equipo de trabajo y cuando buscas generar un equipo de trabajo exitoso en lo que sea que estés, creativo, política, etcétera, cuando estás en una posición de liderazgo y tienes a gente que tú estás manejando o impulsando o de alguna manera, pues sí, llevando a la meta o lo que sea, te das cuenta de lo difícil que son generar estos espacios abiertos, honestos, transparentes, no solamente por las resistencias que puede tener la gente activamente, pero por otra vez lo que decía Carla de que el sistema está en nosotros y que nosotros decimos matar a tu policía interno, ¿no? O sea, matar a ese policía interno que está queriendo fiscalizar a todos los demás, que está queriendo siempre competir, ¿no? A tu policía interno, a tu capitalista interno, a todas estas fuerzas que al final del día no necesariamente vienen de tu propia motivación, ¿no? Y creo que estas cosas siempre que las hablas en comunidad y que te encuentras con personas afines, las vas retando naturalmente y se va haciendo un proceso mutuo y colectivo que además creo que fortalece lo logrado, porque además es una cosa que te empieza a generar también estructuras con... Sí, Inés, y bueno, los movimientos de mujeres y el feminismo actual
no empieza de cero, no estamos partiendo de cero. Y esto ha llegado para quedarse y lo que nos toca a nosotras es recoger todos estos ladrillos que han dejado nuestras antecesoras para seguir construyendo estos puentes de comunidad y no ser indiferentes. Ser indiferente es ponerse del lado de la opresión. No sé si quieran terminar con alguna frase, con alguna idea para pues dar por finalizada esta interesantísima reunión. Yo nada más, Gabriela, me monto en esto último que dijiste que me parece tan importante, ¿no? La idea de puentes, ¿no? Es decir, que me parece que hay que tejer puentes entre generaciones, ¿no? En la Argentina tejemos un linaje de pañuelos, los pañuelos blancos de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Y los pañuelos verdes de las pibas que hoy empujan la marea verde, pero la marea verde con memoria, ¿no? Con memoria. Entonces, y articulaciones entre luchas, ¿no? Entonces yo digo, esos puentes, ¿no? Esos puentes y esas articulaciones entre luchas y entre memorias. Muchas gracias, Ana. Gracias por compartirnos todas estas experiencias, conocimientos. Muchas gracias. Carla. Yo abogo mucho por la empatía, por la compasión, por la solidaridad. Creo que esos son valores fundamentales que nos van a permitir hermanarnos cada día más, construir esos lindos tejidos de sororidad que van a lograr eventualmente y que han logrado hacer transformaciones profundas en nuestra cultura y que nos llevarán a grandes lugares de mucho más redes de sostén, ¿no? En donde podamos sentirnos todas más seguras, todas más escuchadas y que desde ahí podamos ir construyendo los nuevos sistemas a los que nos vamos a enfrentar más adelante, ¿no? Cuando empecemos a hacer cambios profundos culturales y cambios profundos de sistema. Muchas gracias, Carla. Te lo agradezco. Estimada Inés. Pues sí, yo creo que definitivamente la dignidad, la colectividad, la empatía y la libertad son principios por los cuales tenemos que empezar a construir todo lo que queremos hacer desde un espacio colectivo. Y sí creo que nos toca justamente ir juntas, encontrar espacios y maneras para abordar agendas coincidentes dentro de todas estas múltiples luchas, ¿no? Permitir a estas luchas también posicionarse, no querer acaparar todos estos espacios, ¿no? Hablamos mucho de los privilegios y de entenderlos y de verlos, entonces creo que también desde el espacio que ocupamos aquí las ponentes, desde lo que hablamos de nuestras trayectorias y todo, creo que también nos toca mucho tener esa visión de apertura y de colaboración con todas las otras personas que también justo vienen después de nosotras, ¿no? O sea, que todas las generaciones más jóvenes, pero también todas las otras causas y todas las otras luchas que van a continuar desenvolviéndose, ¿no? Creo que esta idea de participar en la construcción de lo que ya se ha avanzado es muy importante, como dices Gabriela y Ana, pero también creo que permitir que quienes vienen y quienes traen causas nuevas también tomen esas plataformas y empiecen a abanderar justo lo nuevo, no volvernos lo que nosotras mismas siempre contra lo que nosotros mismos siempre luchamos, ¿no? No acaparar todos estos espacios, no creer tener toda la razón, y sí buscar construir estos lazos hacia nuevas ideas y hacia la imaginación política muchísimo más expandida, ¿no? A la imaginación política que no nos reduce a mínimos básicos de dignidad, ni de decencia, ni de igualdad, pero que nos imaginemos esta plenitud y esta real disfrute de nuestros derechos, ¿no? Y trabajar hacia ahí, hacia allá. Pues bueno, ha sido un privilegio poder haber compartido el panel con ustedes, escucharles. Creo que nuestro público está muy contento, ha sido muy participativo. Gracias de verdad por darse ese tiempo y compartirlo. Creo que tenemos mucho material para seguir trabajando, muchas ideas. Y pues no me queda nada más que agradecer al equipo, al Instituto Mexicano para la Justicia, a nuestro amigo Gabriel Dombeck, Miriam, José Luis, Adrián, que nos ayudaron en la realización de este programa. Gracias de todo corazón. Buena tarde. Muchas gracias por la invitación, Carla, Inés, Gabriela, un gusto. Y seguimos tejiendo redes más allá de
de las fronteras, internacionalismo feminista. Sin lugar a Exacto. dudas. Muchas gracias. Gracias, Ana, Gabriela, Inés. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias.